opinión tiene algunas particularidades. Entonces, realmente la mayoría de la información de la que voy a basarme en esta plática son en estos dos documentos que ustedes necesitan tener presentes, que sepan que existen y que sepan dónde consultarlos. El primero es el tercer consenso internacional del manejo de citomegalovirus en pacientes con trasplantados de órganos sólidos del 2018. Y el segundo son las guías de práctica de la Sociedad Americana de Infecciones en pacientes trasplantados también de CMV, son del año pasado. Entonces, cualquiera de estas dos son buenos documentos para poder buscar cualquier información en el futuro acerca de esta enfermedad en sus pacientes. Entonces, bueno, hablando un poco del CMV, el CMV es un virus de la familia de herpes virus, es un virus DNA, es un virus ubicuo y que se mantiene latente por la vida después de una infección primaria. El CMV básicamente es un virus que se transmite de diferentes formas, por contacto directo, por contacto sexual, por contacto con sangre, a través de transfusiones sanguíneas o de hemoderivados, a través de tejidos o incluso de forma perinatal. Como sabemos, la gran mayoría de nosotros tenemos contacto con este virus por primera vez en la edad infantil. Y a veces la primoinfección en niños pequeños a veces no tiene todas las manifestaciones clínicas que tendría en un adulto. A veces puede pasar simplemente como fiebre, como una enfermedad febril, con rash, a veces sin mucha explicación, y representa la adquisición de este virus por primera vez. Lo que se sabe de la seroprevalencia en adultos es que los mayores de 18 años, entre el 30 y el 97%, al ser adultos, ya tienen IgG positiva para citomegalovirus. Nosotros en la serie de trasplante de hígado, en nutrición encontramos que el 95% de los pacientes mexicanos ya eran positivos para citomegalovirus después de los 18 años. Entonces, es definitivamente muy común en los pacientes adultos que ya hayan tenido contacto con este virus. Y entonces esta infección primaria pues es a veces asintomática y cuando es sintomática es de una intensidad muy leve y se puede autolimitar. Ahora, el CMV sin duda hasta hace unos años era la primera causa de mortalidad en trasplante de órgano sólido de etiología infecciosa y actualmente un CMV que no es correctamente bien vigilado, que no se maneja con mucha delicadeza y con mucha precisión, puede representar una entidad muy peligrosa para estos pacientes. Lo que se sabe, y es un hecho, es que va a haber replicación en el post-trasplante temprano si no se hacen estrategias profilácticas o terapéuticas anticipadas para adelantarnos al comportamiento de este virus. Entonces, bueno, para poder aclarar un poco, hay dos definiciones que tenemos que tener muy bien presentes, que es la diferencia entre infección por CMV y enfermedad por CMV. Infección por CMV significa evidencia de replicación del virus en el tejido, en la sangre o en fluidos, y eso lo diagnosticamos a través de una PCR de NAT, que vamos a explicar qué es. También lo podemos ver con antígeno PP65 o a través de cultivos virales, que cualquiera de estos nos van a evidenciar que tenemos el virus en la sangre. Y enfermedad por CMV es que tenemos evidencia del virus y además tenemos signos clínicos o síntomas clínicos. Y aquí podemos englobar algo que se llama síndrome por CMV, que básicamente es un síndrome muy inespecífico. Los pacientes de lo que más se quejan es mucha fatiga, como muchas enfermedades virales, tienen mucha fatiga, tienen fiebre, pueden tener malestar generales, mialgias, linfocitosis, leucopenia e incluso pueden tener transaminasemia. Entonces, infección por CMV es cuando tenemos replicación del virus y enfermedad de CMV es cuando tenemos replicación del virus, pero el paciente tiene síntomas. Ahora, lo interesante y lo complejo del manejo de citomegalovirus es que es un virus que se llama inmunomodulador. Eso significa que no solamente infecta al individuo, sino también tiene un efecto en el sistema inmune de los pacientes. Hay algunas entidades que conforme hemos sabido más de citomegalovirus, hemos podido perfilar que el CMV tiene asociación o incluso puede inducir coinfecciones. Un ejemplo perfecto es aspergilosis pulmonar o aspergilosis invasiva. Se sabe que pacientes que tienen CMV sin duda pueden tener riesgo de tener aspergilosis invasiva por tener CMV. También hay un metaanálisis de Cochrane del año pasado en el que se evidenció que un factor de riesgo para desarrollar neumonía por Pneumocystis jirovecii puede ser también tener actividad de CMV, además de otras entidades como bacteremias y
Los rechazos. Inmunomodulador me refiero a que no solamente el virus infecta, sino que además puede también poner en riesgo al cuerpo de tener un rechazo. Y hay órganos trasplantados en los que existe esta evidencia. Por ejemplo, en el caso del riñón, el daño crónico al injerto, en el caso del trasplante de pulmón, CMV puede eventualmente asociarse con bronquiolitis obliterante y en trasplante cardíaco a vasculopatía coronaria. Entonces, definitivamente, cada episodio que tengamos de CMV tenemos que pensar que este virus es inmunomodulador, que puede asociarse a otras infecciones que también van a traer mucha morbilidad a los pacientes y que potencialmente al ser inmunomodulador pueda tener un impacto directo en el injerto y disminuir la sobrevida del paciente y del injerto también. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es estratificar el riesgo de cada paciente, ¿no? El mayor factor de riesgo para inmunocompromiso es global o específico a CMV. ¿Qué significa? Que el paciente tenga algún grado de inmunocompromiso o tenga específicamente deficiencia de inmunidad para CMV, es decir, que sea IgG negativo, ¿no? La forma más sencilla que tenemos, más práctica y más universal para poder medir si un paciente tiene inmunidad específica a citomegalovirus es el uso de la serología, ¿no? La serología es IgG para citomegalovirus e IgM para citomegalovirus. En el contexto de trasplante realmente nunca pedimos IgM a menos de que se esté sospechando de una infección aguda, lo cual actualmente tenemos mejores herramientas para diagnosticar que tener una IgM. Entonces, en términos generales, nunca se pide. Lo que pedimos es una IgG. La IgG nos va a hablar de una infección o de un antecedente de haber tenido respuesta humoral previamente y de ya tener una inmunidad específica para CMV. Si el paciente sale IgG positivo, eso significa que ha tenido contacto con citomegalovirus previamente. Y si el paciente sale IgG negativo, significa que no ha tenido contacto con citomegalovirus previamente. Ahora, hay una entidad también que puede ser IgG indeterminado. Eso también puede pasar. Lo que se recomienda en estos casos es repetirla y en caso de que vuelva a salir indeterminado, lo que se recomienda hacer en el contexto de pacientes trasplantados es asumir el riesgo más alto. Entonces, si sale indeterminado, lo repites y vuelve a salir indeterminado, en términos mayores, ese paciente es de alto riesgo y es IgG negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pacientes trasplantados y por qué el ser IgG negativo es el mayor riesgo para citomegalovirus? Bueno, si tenemos un sujeto, que es el 5% de la población, que nunca ha tenido contacto con CMV y le toca un órgano, un riñón, que es IgG positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Al trasplantarse, este órgano que ya conoce citomegalovirus, que ya tiene IgG contra citomegalovirus, va a causar una primo infección en el sujeto trasplantado que es IgG negativo. Este sin duda le llamamos primary mismatch, es decir, un mismatch primario, es decir, el riesgo más alto de adquisición y son a los que más tenemos que vigilar en el post-trasplante. Entonces, les presento esta tabla en la que van a ver el estatus del donador y del receptor, el riesgo que representan, el patrón de la infección y cuál es el riesgo de tener citomegalovirus. Entonces, vamos con el primer espacio y aquí es que el órgano donador, que es la D, sea positivo y que el receptor del órgano sea negativo. Esto ya lo vimos, es considerado el riesgo más alto de reactivación de citomegalovirus. Es una primoinfección porque el sujeto que está siendo trasplantado no conocía el virus, lo está conociendo por primera vez, nada más que muy inmunosuprimido. Y entonces, si no hacemos nada al respecto, entre el 50 al 65% va a tener una activación de citomegalovirus como infección, pero muy probablemente como enfermedad, ¿no? Entonces, este es el riesgo más alto. Ahora, hay dos escenarios que se llaman intermedios, riesgo intermedio. El primero es que el sujeto que está recibiendo el trasplante, el receptor sea positivo y el órgano sea positivo también. Esto se llama riesgo intermedio, pero aquí lo que puede ocurrir es que en el contexto de inmunosupresión, como hay dos cepas de virus, el del donador y el del receptor, cualquiera de las dos se puede reactivar, causando algo que se llama superinfección.
Entonces, si no hacemos nada, si no damos profilaxis, si no los vigilamos, hasta el 30% va a tener una infección por citomegalovirus. Entonces, es un riesgo intermedio, pero es un riesgo intermedio alto. Nuevamente, hay dos cepas de citomegalovirus en un contexto de inmunosupresión. El que sigue, que también es considerado riesgo intermedio, es cuando el órgano es negativo, pero el receptor del órgano es positivo, ¿no? Esto es un riesgo intermedio. Aquí el riesgo realmente es que se reactive el virus que el cuerpo ya conoce. Si se fijan, el riesgo de enfermedad es menor, es del 15 al 20%, pero de todas maneras tenemos que vigilarlo, ¿no? Y por último, que es considerado el riesgo bajo, es que ni el órgano conoce citomegalovirus, ni el receptor conoce citomegalovirus. Entonces, básicamente, tendrías que tener la mala suerte de conocer el virus por primera vez en tu edad adulta, ¿no? Tu posibilidad es tener una prima infección y es menos del 3%. Entonces, por esa razón, son considerados de bajo riesgo y de hecho muchas de las orientaciones que vamos a ver ahorita de qué hacer, cómo vigilarlos y todo eso, dejan a estos pacientes casi de lado porque básicamente no han tenido y no han tenido exposición hasta este momento de citomegalovirus, ¿no? Ok, además de esto, primer paso entonces es pedirle una IgG, conocer la IgG del donador, compararla con la del receptor y saber en qué estadio está mi paciente. Además de esto, hay otros factores de riesgo para citomegalovirus, que es, por supuesto, la inmunosupresión inducida por drogas, que lo que hace es que depleta o genera anergia en los linfocitos T. Puede ser que tengamos un conteo total de linfocitos T normales, pero estén anérgicos. Y en esta anergia es en el contexto en el que pueden reactivar CMV, ¿no? Hay que preguntar si si en el paciente trasplantado se utilizó, si es que es de reciente trasplante, agentes que depletan de linfocitos, como es el caso de timoglobulina o si es el caso de alemtuzumab. Ambos agentes, como sabemos, eso es lo que hacen, depletan de linfocitos, ¿no? Entonces, estos pacientes que recibieron esta inducción son los que se encuentran también en un riesgo un poco más alto, ¿no? También el mantener a los pacientes en dosis muy altas de inmunosupresores, eso también aumenta el riesgo de reactivación de CMV y uno de los factores de riesgos más importantes asociados a la reinfección por CMV es el tener rechazo. ¿Por qué? Porque muchos rechazos, dependiendo qué tipo de rechazo es, pero todos los rechazos se tratan pues con mayor inmunosupresión, se dan esteroides, se pueden dar también timoglobulina. Entonces, básicamente tener un rechazo genera más inmunosupresión en el trasplantado de órgano y el tener más inmunosupresión, pues obviamente genera mayor riesgo de tener citomegalovirus, ¿no? Entonces, estos son los 4 pasos que yo les propongo que ustedes sigan con sus pacientes para poder abordar a los pacientes con citomegalovirus, saber cuál es su riesgo individual. Como ustedes saben, los pacientes trasplantados son extraordinariamente complejos, no son lo mismo, no es lo mismo un trasplantado hace un mes que recibió timoglobulina contra el que se trasplantó hace 2 años, pero está en tratamiento de rechazo, versus el que se trasplantó hace 20 años y que está con dosis, ¿no? Entonces, aunque sean trasplantados de riñón, todos son muy diferentes y para saber cuál es su riesgo de CMV necesitamos saber cuál es su estado neto de inmunosupresión de cada uno. Entonces, el punto número 1 sería el riesgo individual de CMV. El segundo es el tiempo en el que se encuentra después del trasplante. El tercero es el historial de inmunosupresión, de dónde viene el paciente y qué tanto lo han inmunosuprimido. Y el cuarto es su historial de uso de antivirales en el pasado. Entonces, para conocer el riesgo individual, ya lo vimos, se compara la serología del donador con el receptor, recordando que donador positivo y receptor negativo es el riesgo más alto de todos, ¿no? Después vamos a brincar al paso 2, que es saber el tiempo de post-trasplante. Si ustedes reconocen esta tabla, es de un artículo muy famoso de Fishman en el New England, en el que propuso los tiempos de infecciones en el post-trasplante. Y tenemos el primer mes en el que básicamente se asocian a infecciones asociadas a cuidados de la salud, ¿no? Infecciones de vías urinarias en el caso de trasplante renal, infecciones bacteremias, infecciones de herida quirúrgica, como cosas muy asociadas al procedimiento quirúrgico, pero después tenemos un segundo periodo de post-trasplante que es del mes a los 6 meses, en el que lo que vamos a ver, si se fijan en la parte superior, es la activación de infecciones latentes. En este mes